Muy bien, ahora sí, licencia una vez más por haberme adelantado. Vamos entonces a contarles a vuestra mercedes que de los pilares que en la doctrina hemos estado explicando. Al principio, inicialmente, estábamos hablando de la alquimia de la salud, del prana, la salud y la vida. Y se explicaba por qué la importancia de madrugar, por qué la importancia, qué es lo que se recibe al alba. Se explicaba también allí lo que es la sangre, la importancia de tener una sangre limpia y por qué las parejas tienen que buscar una sangre, un equivalente, una compatibilidad en la sangre. Y todas estas cosas y por qué cuando se inicia en esta doctrina lo primero que hay que hacer es limpiar el cuerpo para tener una habilidad que nuestro cuerpo, como es la casa, cuando vamos a recibir un invitado de honor por ser nuestros seres, que es la parte de Dios, tiene que estar limpio. Esto lo enseñamos en esa alquimia. Luego se explicó la alquimia de la Licertacel, todo lo que es la Licertacel inteligente. Estuvimos hablando bastante tiempo sobre las combinaciones, las sabias combinaciones, por qué no se come carne en estos días, por qué no se mezclan frutas con ácidas con frutas dulces, por qué hay que comer a horas, no a deshoras, todas las compactaciones posibles. Y estuvimos hablando un buen tiempo de la alquimia de la Licertacel. Luego estuvimos hablando de la alquimia sexual. ¿Qué es lo que muta el hombre? ¿Qué es el vitriolus? ¿Qué es la energía, el enseminis, que asciende por la columna? Los canales Ida y Pingala. Y todos aquellos, el Susumna, el canal, el Nadishitra, y todo lo que es Kundalini, cómo se muta y técnicas de mutacel de la energía entregadas por nuestros maestros Kelly Zeus Induceus y Samael Joad Batorbeor. Eso ya fue entregado y pueden verlo en El Edén de las Hespérides y también en Tao TV. Ahí lo encuentran. Luego vimos otra alquimia, la alquimia de la alquimia de Rea, todos los procesos de limpieza del cuerpo. ¿Por qué hay que buscar no tener desechos de nuestro cuerpo? ¿Por qué hay que visitar el templo de Rea después de cada licertacel? Y al levantarse uno de la cama, al despertar en la manata, ¿por qué uno debe cambiarse de ropa? ¿Por qué no se puede comer en los platos de todo el mundo ni con la cuchara de todo el mundo? Y todo ese ciclo de limpieza, ¿por qué no mezclar las basuras plásticas con las orgánicas? Todo eso fue explicado. Eh, También lo encuentran donde ya dijimos. Luego vimos la alquimia del movicierto, la importancia del movicierto en nuestro cuerpo, en nuestro templo. ¿Qué es sacrógesis? ¿Cuál es la diferencia entre sacrógesis y ejercicio? Los diferentes tipos de sacrógesis que puedan existir. ¿Y cómo afecta esto directamente la programación de los genes y de los ultragenes o la proverbia cel? Luego vimos la alquimia del verbo, el son y la música. Esa es la sexta alquimia. En esa sexta alquimia vimos cómo con la música puede construir o puede destruir a una criatura, el tipo de música que ella
permite receptuar en su cuerpo, y el verbo de forma igual. Se habló de todo ello, se habló de la diferencia de los tres niveles, a nivel de sintaxis, a nivel de morfología y a nivel de fonética. A nivel de sintaxis, lo que el mundo conoce como programación neurolingüística. A nivel de morfología, las palabras, lo que es el castesacro y por qué utilizamos castesacro. Y a nivel de fonética, estuvimos hablando de los aradajos de las personas, que son las malas formaciones en el verbo. Y recordamos que el maestro Keliun decía que este pueblo se distinga no tanto por el pelo largo, sino por tener un verbo cristalino, diáfano, en la forma de hablar. Eso fue muy interesante, que permita Dios dentro de un corto futuro volver a retomar esto del verbo. Luego estuvimos hablando de la alquimia mental. Cómo aprender a pensar es aprender a vivir. Y se les enseñaron técnicas bastante especiales para educar la mente y para enrutarla, porque todo es pensamiento, todo lo que su merced vean alrededor y lo que ha pasado en su vida ha sido el producto de algún pensamiento, alguna formación mental. Hoy cobran cursos carísimos del manejo de esto. Y aquí se les entregaron técnicas muy, muy importantes para aprender a manejar esto. Ahí están, en el Edén de las Hespérides, y también están en Tao TV, las pueden encontrar, bien llegados a ellas. Bien, luego estuvimos hablando ya, entramos este Heliocrón a hablar de la alquimia del amor. La verdad, yo no pensaba demorarme tanto con la alquimia del amor. La alquimia del amor y del servir. Pero es que este es quizá de las que más hay que hablar. ¿Y por qué será? Porque la ley del uno, la primera ley en el cosmos, es la ley del amor. Y cuando Satán atacó, apareció la herejía de la separatividad. Y esa herejía de la separatividad es la que ha entregado, la que ha hecho trizas la unidad. Sepamos y entendamos que entre más arriba se eleven las criaturas, aparece el redondel de la hermandad solar, en la cual todos somos para uno y uno somos para todos. Todos vamos siendo como una unidad múltiple perfecta, en la cual cada uno teniendo su identidad es parte del todo. Cuando se dice que Dios es único, es verdad. Cuando se dice que Dios es dioses, también es verdad. Porque todos laboran al unísono. Miren las partes de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo. Cada partecita de nuestro cuerpo tiene una función especial, pero está integrada de una forma tal que cada parte contiene la información del todo y nos forma nuestro cuerpo, que es una unidad múltiple perfecta. Hacia allá tenemos que apuntar, hacia el cosmos. Formar esa unidad múltiple perfecta. Por eso tenemos que erradicar de nuestra vida la herejía y la separatividad.
llámese rencores, llámese odios, llámese resentimientos, llámese espíritu de venganza, llámese esa víctima que todos de alguna manera, en mayor o menor escala, hemos llevado dentro. En la alquimia del amor, que estamos llegando como al cierre de todo este heliocrón que hemos hablado de ella. Por eso esta conferencia quisimos, esta clase, no conferencia sino clase, quisimos llamarla varios tópicos porque vamos a hacer una cóntesis de todo lo que hemos visto en todo este heliocrón. ¿Qué hemos visto en este heliocrón? Hemos visto primero las 7 formas del amor. Siendo el amor, hablamos de 7 formas del amor. Y vamos a recordarlas un momentito, ¿vale? Porque hay muchos tal vez no recuerden. La primera forma del amor es el amor a Dios. Y se enseñó cómo desarrollar el amor a Dios. Cómo desarrollarlo. Y les doy un tópico chiquito para recordarles a todos. Para desarrollar el amor a Dios, es menester desarrollar el don de ser agradecido. Aprender a agradecer por el don de ver, por el don de caminar, por el don de sentir, por el don de oír, don de hablar. Aprender a agradecer por la naturaleza, por el sol que nos alumbra, por el agua que nos humedece, que nos hidrata. Aprender a agradecer de una forma sabia. Eso va desarrollando el amor a Dios. ¿Y saben qué ocurre con eso? Vamos aprendiendo a reconectarnos con el cosmos, con la marcha del cosmos. Recordemos que Desiderata dice, sea que te resulte claro o no, el universo marcha como debiera. Y cuando aprendemos a agradecer, es bastante interesante porque se nos van abriendo unas líneas de comprensión de la marcha del cosmos bastante interesantes. Es una especie de reconciliación. El din tan lindo que estábamos oyendo al principio de la conferencia. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliado soy con Dios. Eso le va dando un proceso de reconciliación con la divinidad. Y ahí va formando el amor a Dios, la fidelidad a Dios. Porque sepan que la fidelidad, aquí va una cuñita que es de alguna forma parte, sin ser parte es parte. Es como un lazo, si comparamos un lazo tiene muchas fibras y cada fibra es la sumatoria de esas fibras forma el lazo. Pues cada fibra, llamémosla una lealtad en algún campo, y la sumatoria de todas esas lealtades da la lealtad con Dios, la fidelidad a Dios. O sea, fidelidad es la sumatoria de todas las lealtades. Hay seres que son leales a un gobernante, pero no fieles, porque no tienen obligación de tener otro tipo de fidelidades. Pero a Dios sí hay que ser fiel completamente en todos los campos. Luego, bueno,
voy a pedirles un instante de receso y voy a pedirle a la venerable Gran Mayar que nos ubique el link reconciliados hoy con Dios y en un instante vuelvo con su mercedes. Bien, maestro, permítame un momento. Soy peregrino aquí, oh año morar, en áurea playa está, y muy lejano va, soy enaltecedor. El reino allende el mar, enaltecedor soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios.
reimploralos de senda mundana, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al fuego celestial, enaltecedor soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles Bueno, volví. quisieran reconciliados hoy en la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Bueno, este link que acaban de oír, les recomiendo a vuestras mercedes, ya que lo encuentran en YouTube, oírlo todo el tiempo que puedan, para que la voz del maestro, el maestro Kelvin Townsend de Kentucky, penetre en la médula de sus huesos y crea esa reconciliación con la vida. Eso es parte del amor a Dios, en la alquimia del amor. Se los recomiendo, aplíquenlo, pónganlo, vívanlo, siéntanlo y llévenlo, háganlo carne y sangre. ¿Ven? Muy bien. Ese era el primer amor que estuvimos hablando. De los 7 amores, tipos de amor, que son en realidad del mismo tema. Es menester aprender Bello es mi hogar, el Oigamos valle este de Sarón. sintámoslo en los huesos. Hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna paz es él, enaltecedor soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran reconciliados hoy en la divina voz, Bien, entonces, que cada parte de vuestro cuerpo se conecta con la línea de los consejos limpios de conexión. Que todas las líneas de cada átomo de su cuerpo se conectan con el infinito, con esa divinidad.
y agradezcan. El desarrollar el don del agradecimiento potencializa nuevamente el amor a Dios. Así es como se desarrolla el amor a Dios. Porque para la humanidad ya tan alejada de Dios, es solo un concepto. Pero si aprendemos a hacer esto, aprenderemos otra vez a reconectarnos con la divinidad. Permita a Dios que pronto pueda darles una clase en la cual enseñemos unas runas que el maestro Kellion nos entregó en el año 1997 para reconciliarnos con la naturaleza y por ahí derecho con la divinidad. El amor a Dios. El segundo amor que estuvimos hablando es el amor a uno mismo. Todo el mundo de alguna manera tiene un suicida dentro y hay que cuidarnos de eso. Cuando el maestro Kellion hizo el perdón del suicidio, del delito del suicidio, porque mucha gente no es que se haya matado en otras vidas aunque lo hayan hecho, sino en esta misma se ha tenido esos pensamientos. No solamente era por haber tenido esos pensamientos, sino por tener conductas suicidas, comer a deshoras, no dormir lo debido, comer cosas que saben a conciencia dañan la salud, pero que las hacen, usar ropas dañinas, aplicarse en el cuerpo sustancias tóxicas por verse bonitas o por algún tipo de vanidad. Todo eso es suicidarse y eso no es amor a sí mismo. Ahí se enseñó cuando estuvimos hablando del amor a sí mismo, estuvimos hablando de aprender a valorarse. Pueden encontrar esas conferencias, esas que no son conferencias sino clases, el amor a sí mismo, cómo aprendemos a valorarnos. Y en los últimos días dimos una práctica que podemos aunarla con este amor a sí mismo, que es del sublime inspirador y el sublime traductor. Aquello en lo cual sus mercedes sientan que están limitados. Visualicen a los maestros, ubicándoles la Magdus como si estuvieran haciéndole una posicel de Magdus y sintiendo cómo entra, cómo depositan en su pineal la energía que necesiten para inspirarse, para conectarlos con esos bancos de sabiduría. Si quieren aprender música o quieren aprender vitevíticas, en lugar de decir yo sí soy bruta, yo sí soy, saquen de su verbo, de sus palabras estas cosas tan espantosas. No se traten mal. Yo sí soy de malas, yo sí soy bruta, yo no sirvo para nada. No, 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 no. Saquen eso de su verbo. Eso nunca será. Y más bien vean que si tienen alguna limitante, los maestros, al ubicarle en su pineal, les ubican todo ese fuego, todo ese poder fojático, energético, que sus mercedes requieren para poder asimilarlos. En las vitevíticas, en todo, en la música, en todo. Les recordaba lo de Demóstenes, que siendo tartajo, de esos que hablan así pegadas la lengua abajo, él se hizo el propósito de hablar bien.
Y no solamente habló bien, sino que se convirtió en el padre de la oratoria. En la historia del mundo, él es el padre de la oratoria. No hay imposible si lo queremos hacer. Se les está dando técnicas para que aprendamos a amarnos a nosotros mismos. También se les dio una técnica del sublime traductor para aprender a sanar las heridas que pudiéramos tener en el alma. Un traductor que nos traduce todo lo que nos han hecho o las cosas, las lecciones aparentemente adversas que nos ha pasado en la vida. Ese sublime traductor nos hace entender por qué tuvieron que pasar y para qué. Para que la vida no se nos pierda, sino sea un sabio aprendizaje. Ahí la pueden encontrar en el Edén de las Hespérides o en Tao TV. Ahí están esas lecciones. Ese es el amor a sí mismo, que es supremamente importante. Es menester aprender a amarnos. No a ser ególatras, no hay que confundir las dos cosas. El ególatra es otra cosa. Ególatra es el que se cree el ombligo del universo. No. Es el que aprende a valorarse. Sabe que en el cosmos es una pieza importante, pero no es el ombligo del universo. Ahí en el amor a sí mismo enseñábamos algo que se llaman los dones. Los dones que todos debíamos tener y aprender a mirar los dones de nuestros semejantes. A saber que nadie es menos que otro, que todos aprendemos de todos. Ahí donde están vuestras mercedes, los del grupo, cada uno de sus mercedes tiene cosas que los demás no tenemos. Y o sea que todos debemos aprender. La humildad debe ser la gasolina con que se alicierte el aprendiz. Nunca permitan que a su vida entre el síndrome del producto terminado, de creerse que ya se la saben todas. Tenemos que ser siempre una esponja. De las lecciones más importantes que yo aprendí del maestro Kellyon fue esa. Él aprendía de todo el mundo. Siempre, curiosamente, vuelvo yo a Desiderata. Y Desiderata decía, o dice, oíd a todos, incluso al torpe e ignorante. Ellos también tienen su propia verdad. Aún las personas aparentemente más insignificantes tienen grandes enseñanzas para poder entregar. Hay un dicho en Colombia que dice, donde menos se espera, salta la liebre. A veces, lo que más necesitamos llega de forma inesperada. Son señales de Dios. Empero, tenemos que aprender a oír y a respetar los valores de las diferentes criaturas. Esto ya va de la mano con otro de los tipos de amor, el amor a nuestros semejantes. Para aprender a amar a nuestros semejantes, es menester aprender a respetar. El respeto al derecho ajeno
es la paz. Recuerden siempre eso. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ese amor, y eso cuando aprendemos a ponernos en el lugar de las personas. Recuerden esta frase y grábensela en su mente, en su corazón y en su sexo. Mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Yo soy libre de andar por donde quiera, pero no me puedo meter a la casa de un vecino, porque esa es de él, su casa. Mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. ¿Ven cómo es? Eso estuvimos hablándolo y explicándolo. También lo encuentran ahí en esa alquimia, la alquimia de esta alquimia, el amor. Cuando hablábamos del amor filial y el amor al prójimo. Y aprender a valorar. Desarrollemos, gratísimas por haber escrito esa frase ahí en mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Y por favor escriban esta otra frase del gran Benito Juárez. Tanto en las personas como en las naciones, tanto en las naciones como en las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Torno a decir, tanto en las naciones como en las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es clave en la existencia y es un fundamento de esta doctrina. Y cuando aprendemos, yo les doy una técnica. Miren cada criatura con los errores que puedan tener, pero aprendamos a mirarle el potencial y las cosas buenas que esa criatura pueda tener. Se van a sorprender sus mercedes. Y se van a sorprender que van a aprender sus mercedes a caer bien a las criaturas. Les van a hacer, uy, pero esa persona sí es sabia. Porque a todos nos gustan que de alguna forma nos valoren. De las personas más despreciables son aquellas que no valoran el esfuerzo de los demás ni las virtudes. Que en su egoísmo, en su inmenso egoísmo, no miran más allá de las narices. Vuestras mercedes, con esa técnica que les estamos explicando, de mirar el potencial de cada uno, aún de las personas que puedan ser sus enemigos, van a desarrollar un enorme potencial. Créanme que con eso vamos a desarrollar el amor hacia nuestros semejantes y avanzamos en ese redondel de la hermandad solar, de la cual estuvimos hablando de forma previa. Hay otro amor, el amor a los padres. Esto también estuvimos tocándolo. El amor a los padres. Pero bueno, antes de hablar del amor a los padres, devolvámonos un poquitito al amor al prójimo y en general al amor filial.
Estuvimos hablando de las causas que matan el amor. Posiblemente, Gran Mayar, ¿tienes la listita ahí de esas causas? ¿Por casualidad las tienes a la mano? Ya las Mi voy querido. a buscar, maestro, ahorita. Bueno, adelante, que no sea yo, sino que algún ser que ha estado en la clase lea esas causas. Y estuvimos dedicándole cada clase a cada una de de esas causas, toda una clase, y a algunas varias clases. Ya lo tengo, maestro. Adelante, Gran Mayar. Bien. La primera es la fornicación. La segunda, el irrespeto al derecho ajeno. La tercera, el juzgar. La cuatro, el escarnio. La cinco, el reproche. La seis, el desagradecimiento. La siete, la indiferencia. La ocho, el desprecio y la subestimación a los dones ajenos. La CIBE, las palabras ofensivas. 10, el falso amor o la victimización. 11, las deslealtades. Excelente. Vamos a hablar algún poquitito hoy como estamos haciendo una cóntesis de todo esto. Es importante, vamos a hablar. La primera, tú me las vas diciendo. De cada una de ellas dimos toda una clase y algunas hasta dos. Pero vamos a hablar hoy de una forma sintética o contética. La primera, la fornicación, que para nosotros, para los nuevos, de pronto esa palabra sea nueva. La fornicación es la pérdida de la energía genética, el derrame del semen en el hombre y el del vitriolus en la Eva. Esa fornicación, esa fornicación, millones de átomos crísticos son reemplazados por millones de átomos satánicos. Cuando se muta la energía se forma Jojad. Dentro de los frutos, son varios frutos que se forman. Y uno se llama Jojad, que es la energía del amor. Cuando se fornica, se produce el azufre arsenicado y el carbunclo negro, que eso mata el amor. Mata el amor y va destruyéndolo. Eso se explicó y está ahí en las conferencias, en las clases, todo ese proceso. Es posible que más adelante tengamos que volver a explicar con lujo de detalles esta situación. ¿Cuál es la segunda, hija? Adelante. El irrespeto al derecho ajeno. Ya lo habíamos explicado hace un ratito. La frase de Benito Juárez, tanto en las naciones como en las personas. El respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando se irrespeta el espacio del otro, se está cayendo en una forma de robo. Así pareciera que no es. La causante, ese es el gran causante de las guerras que hay hoy en el mundo. Ese irrespeto al derecho ajeno. La invasión de otros espacios. Formémonos una sublime obsesión de aprender a marcar las líneas para que respetemos y también nos hagamos a respetar, porque tampoco podemos permitir que nos irrespeten. El Tao no es el del bobito, que podamos permitir que hagan con nosotros lo que les dé la gana, no.
hay líneas rojas y hay líneas naranjas en las cuales podemos llegar hasta cierto punto. La línea naranja son líneas de alerta, pero si se cruzan las líneas rojas, ya hay que proceder de otras maneras. Muy bien. ¿Cuál es la tercera? El juzgar. El juzgar. Dice en Mateos capítulo 7, no juzguéis para no ser juzgados. Los juicios satánicos hacen que el que juzgue lleve sobre sus hombros parte del que el que es juzgado. No aprendamos a no juzgar de esa manera. Hay un juicio luciférico, que ese sí es buen juicio, que es el de aprender a preguntarse por qué la situación, por qué ha pasado la situación. En el juicio satánico se juzga y se condena a la persona. En el juicio luciférico se busca entender por qué pasó lo que pasó, por qué esa situación está donde está. Y de ser posible se busca ayudar a esa criatura a salir del estado donde se encuentra. ¿Ve? Esto es muy importante aprender a hacer esto. Eso estuvimos hablando. Creo que fue más de una clase de este juzgamiento. Lo pueden encontrar, pero será menester de pronto a un futuro volver a tocar este punto tan importante. Aprender a no juzgar de forma satánica como la gente lo hace es absolutamente importante. ¿El siguiente cuál es? El escarnio. El escarnio. El escarnio es algo grave. Cuando dice la Biblia, echa el escarnecedor de tu casa, y cesará la contienda. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en silla de escarnecedores. ¿Qué es escarnecer? Cuando se convierten en jueces de sus hermanos y enrostran las cosas sin misericordia. La burla es una forma de escarnio muy fea. Todo aquellas que el que se ríe, el que se burla de los defectos o de algo de una persona, esa es una forma de escarnecer. Hay que cuidarnos de esa desgracia. Tenemos que cuidarnos y mucho de esa desgracia. Rasgar a una persona, ridiculizarla. Huyan de esa desgracia. Recordemos que con la vara que uno midiere, con esa será medido. Huyan de esas formas de burla. Todas las formas de matoneo y de ridiculización de las personas pertenecen a este punto que mata el amor, al punto del escarnio. Bueno, ¿qué sigue? La siguiente, mi querida Gran Mayar. El reproche. El reproche. Esto por lo regular mata las relaciones de pareja. Como decía alguien, el esquetúmetro
Es que tú, es que tú, es que tú. El que reprocha forma una barrera y crea un círculo vicioso que siempre va para abajo. Ah, es que usted no sirve para nada. Mire, qué fácil era hacer eso y no es, ni eso es capaz. Eso es un reproche. ¿Por qué hay que cambiarlo? Por el mejoramiento continuo, mirar ese hallazgo. Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué cosas hay que mejorar para que no se repita el hecho? ¿Qué cosas tenemos que mejorar todos, no solamente la persona que cometió el error? Cuando volvamos con las cosas de pareja, hablaremos de cómo cambiar el reproche por el cambio del mejoramiento continuo. Y eso se da a todos los niveles. Un mal jefe es el que reprocha. Un buen jefe es el que aplica el mejoramiento continuo. Un mal jefe está buscando bajar cabezas. Un buen jefe está buscando mejorar los procedimientos para que nunca más se repitan los errores que pueden haber acontecido. En la educación de un hijo es igual. El que reprocha en un hijo lo va marcando para que se repita un patrón negativo de conducta en él. El que le aplica mejoramiento continuo le va transformando su conducta en luz, en un ser que está buscando cada día ser mejor, mejor y mejor. Cambien o cambiemos el reproche para siempre por el mejoramiento, mejor acierto continuo en nuestra existencia. Aun cuando ya están en las conferencias, siento que esto hay que volver a hablar. Y de gran manera. Siga, mi querida Gran Mayar, ¿cuál es la otra? El desagradecimiento. El desagradecido. Hay un principio por ahí que dice, el ser desagradecido, el que es desagradecido, pronto el hambre. El desagradecido que pierde la memoria para agradecer, pronto el hambre se la hará recordar. Hay una frase del desagradecido para justificar su desagradecimiento. Yo no estaba pidiendo que me ayudara. Es una forma de demonio. El desagradecimiento es una forma de traición. Miren, en la tierra existe el demonio Marras. Duramos todo un heliocrón hablando de cierre de procesos en las clases que dábamos el lunes. Y que permita Dios volvamos a empezarlas, a darlas. En esas clases explicábamos cómo, y también están en el Edén de las Hespérides. Esas sí solo están en la de Edén de las Hespérides. Allí explicábamos lo que es el demonio Marras. El demonio que ata a las criaturas aquí a la tierra y no las permite salir. Pero existen lazos de luz que los sacan a las criaturas. Y esos lazos se llaman el agradecer. Ser agradecido. Así como hablábamos al principio, el amor a Dios, de agradecer a Dios. Aprendamos también a ser agradecidos.
con nuestros padres por haber dado la vida a estos tus hijos, con los seres que en algún momento dado nos tendieron la mano, con los maestros o profesores que nos enseñaron las primeras letras, con tantas personas de las cuales hemos recibido tantas cosas. Mínimamente un oracel por ellos. Y recuerden algo, en el cosmos, uno siempre tiene que compensar lo que recibe, no necesariamente con bienes materiales. Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Nadie es tan rico que no necesite de otro. Todos, afortunadamente, necesitamos de los demás y los demás necesitan de nos. Así sea por cosas nimias. Aprender a ser agradecido y a compensar les sube vuestro estado de alma a unos niveles inimaginables y aumentan el redondel de la hermandad solar, los lazos del ser agradecido. El desagradecimiento va matando el alma de las criaturas. De esto es menester volver a hablar. Claro que es menester. Le voy a pedir a Gran Mayar que esa lista la ubique también en las clases maestro Albaxto, esa listita de las causas que matan el amor, para recordárselas a los que estuvieron en esta clase y para las personas nuevas empiecen a mirarlas y a aprender de nuevo. Siga, mi querida Gran Mayar. ¿Cuál es la siguiente causa? Vamos por la número 7 y es la indiferencia. Existe un infierno. Nos explicaba el maestro Kelion. Se llama la región de Mara. La región de Mara, allí las almas están en témpanos de hielo, prisioneras. Gente que le importa un carajo la situación de los demás. Es inmutable. Lo mismo les da 8 que 80. Y recuerden una cosa, no solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer, no se hace. Aquí yo creo que he contado una experiencia mía, pero la vuelvo a contar. En el año 2003, en una experiencia onírica, yo estaba reposado y de pronto me vi en un tribunal de la ley. En esa experiencia yo ya había desencarnado y me estaban juzgando, no por el mal que había hecho, sino por el bien que pudiendo haber hecho, no había hecho. Me mostraron todos los dones que me había dado la divinidad para que los multiplicara en las hermanos. Y yo suplicaba por una oportunidad más. Me desperté llorando y no la creía que estaba vivo todavía. Y desde ese día no he parado, ni pararé. Porque las almas que Dios nos ubica en el sendero de la vida, formémonos como un propósito, un objetivo, darles de nuestros valores, de nuestros dones,
así sea poquito o así sea mucho. Que vuestras mercedes sepan y entiendan que al dar, Dios les va a dar para que den más, cada vez más. Y no estamos hablando solamente de dinero, no. Muchas veces una palabra, un consejo, una ayuda sencilla en este desierto infame que ha formado el mundo, que ha formado Satán. Las palabras del amor, las acciones amorosas, la darvidad, forma vuestra alma o nuestra alma y la hace crecer. Hay que combatir la indiferencia, esos témpanos de hielo, y aprender a ir saliendo de esos lugares. Eso sí, con sabiduría. Amor es ley, pero amor consciente. Saber ayudar, sí, pero con sabiduría, con mucha sabiduría. Bien. De ese también tenemos ahí una clase. Hoy estamos haciendo una breve síntesis de ello. ¿Qué sigue, mi querida Gran Mayar? Las número 8, el desprecio y subestimación a los dones ajenos. Esto es una cosa importante. Cuando la gente no valora, con la misma vara los valoran. Previamente habíamos hablado de una práctica de desarrollar esa habilidad de ir mirando en las personas los valores que esas criaturas tienen. Hagámosla. Picasso decía que cuando él le preguntó a algún alumno que qué hacía para él ser un gran pintor, él decía todos los días haga un retrato, pinte un retrato. El maestro Kelly nos decía para mejorar la medicina, diagnostique cada persona, si no hable su merced, aprenda a diagnosticar, y nos enseñó técnicas de diagnóstico. Y con algunos de Mr. Magnus, monjes, mirábamos una criatura y decía, bueno, ¿qué tiene ella? Tan, tan, tan. Íbamos diagnosticando. Eso desarrolla el poder de médico. Ahora, en este campo, aprendamos a mirar a una persona, no para juzgarla, sino para verla, valorarla, los valores, los potenciales que cada criatura tenga. Créanme que eso les va a desarrollar un don, el don de poder llegar a una persona y ayudarla, a despertar sus potenciales, sus valores. No faltará el soberbio que diga, no, eso ya lo sé. No necesito que usted me diga eso. Bueno, Dios lleve esa criatura, pero llegarán seres en los cuales sus mercedes les agradecerán enormemente el haber encontrado esa joya perdida que cada uno de esos seres es. ¿Ven? Es importante, muy importante esta descubrimiento. Aprender a valorar las criaturas, aprender a valorar la labor callada a veces. Es tan importante esto, mis criaturas. Valoren, mis niños, valoren, valoren, valoren.
Eso les hace crecer el alma y hacen que vuestras mercedes sean un faro de armonía alrededor. La sola presencia de sus mercedes irradia paz, irradia alegría. Es tan agradable que le digan, uy, me alegraste el día con tu presencia. Aprendan a hacer eso. Esa es una técnica, valorar las criaturas. Valoren al niño, valoren a la esposa, valoren al esposo. Es una forma de acariciar verbalmente. No los estoy mandando a decir mentiras. No. No los estoy mandando a adular. No. Los estoy mandando a valorar. Y eso hará crecer vuestras almas a unos niveles inimaginables. ¿Qué sigue, mi querida Gran Mayar? Vamos por la símero 7, las palabras ofensivas. Esas palabras mordaces. Pregúntense, ¿con esto sí construyo? ¿O solamente daño a las criaturas? Solamente se dañan. Si son palabras que lleven una reflexión, adelante. Pero si son palabras que solamente rasgan, hieren, afectan, cuídense de ellas. Recuerden la frase del Cristo. De todo lo que dijeres, de eso tendréis que dar cuenta. De todo lo que dijeréis, de eso tendréis que dar cuenta. Les contaba la historia de una mala mujer por allá en España en los años 50. Una niña de 4 años corrió hacia ella, le mostró una peseta que la puso en la mano. Y corrió la niña a coger la peseta y cuando iba llegando cerró la mano. Digo, yo de esta manera no se la doy a una niña tan fea como tú. Y eso marcó para siempre a esa niña. Creció en su mente que ella era fea. Cuando tuvo 15 años vendió su virginidad para mandarse a operar, a hacerse una cirugía estética. Y siguió con la mente de que ella no podía conseguir el amor porque era fea. Se volvió prostituta. Yo la recogí ya como paciente por allá cuando ella tenía 68 años y no había conocido la felicidad. Tuvo un hijo que no supo quién era el padre. Afortunadamente, logró entrar en estas doctrinas y enderezar muchos caminos. Y se fue con cimbres, 2 por falta de uno. Pero el daño que le hizo esa mujer, con una frase tan terrible, dañó su vida. Recuerden, mis niños, que el verbo construye o el verbo destruye. Cuiden sus palabras, su verbo, como lo que es,
un tesoro. El venerable maestro Asdodfia, un gran paladín de esta doctrina, me hizo ver en los días que estuve allá en Texas, me hizo recordar algo que decía el maestro Kelly. Una persona puede estar ya lista para salir de la rueda, para liberarse. Pero si dice una mala palabra, no sale, aquí se queda. Por eso el cuidado, mis niños, cuiden el verbo como una palabra, como un tesoro, como lo que es un tesoro. Y úsenlo, más para que construir que para destruir. Y si tienen que hacer observaciones, háganlas, pero háganlas con sabiduría, que hagan que la gente reflexione, no que se sienta atacada y destruida. Y eso que les digo a sus mercedes, se lo estoy diciendo a mi Bodhisattva también. ¿Cuál sigue, mi querida Gran Mayar? Vamos por la símero 10. El falso amor o la victimización. La victimización es algo muy grave. Esa es la que nos lleva a estar en un valle de lágrimas y de dolor. Todos hemos pasado por tragos amargos que nos han hecho sufrir, nos han hecho llorar, hemos sentido el dolor. Pero pareciera que ese dolor, nos complaciéramos en el dolor y recordamos más las cosas o las gentes. Ya no digo recordamos porque yo ya no estoy en ese caldo. Y las gentes pareciera que recuerdan más lo que les hace sufrir y las cosas bonitas se les olvida, o si las recuerdan sufren porque ya no son. Solamente miren las canciones, la inmensa mayoría son de despecho. Hay una canción por ahí que por allá en el año 1969 fue el himno de las muchachas que cayeron en el flagelo de la prostitución. Se llama Sufrir. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. Qué programación tan bonita, ¿no? No importa que la gente me critique, si tengo que sufrir. Sigue esa mala programación. Qué cosas tan horribles. Se enseñó cómo salir de esa desprogramación. Búsquenla. Apliquemos el sublime traductor, técnicas ya entregadas en estas clases, para ir transformando esos niveles de sufrimiento en sabiduría de aprendizaje para cambiar nuestra existencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque quiera que les digan, si la gente sigue repitiendo, yo soy esto, ay, pobrecito yo, la recurrencia se repetirá una y otra vez y otra vez y otra vez.
Es absolutamente importante hacerle digestión a esas impresiones de dolor, transformarlas. Es muy posible que de este tema tengamos que volver otra vez a hablar. Y lo volveremos a hacer. Quizá no en este espacio, en otro, pero lo haremos. Es tan importante que cuando uno aprende a resolver esos nudos, muchas enfermedades se resuelven solitas, desaparecen por completo. Bien. ¿Qué sigue, mi querida Gran Mayar? Damos por la número 11, las deslealtades. La deslealtad. Esa es otra forma de traición. Hay tantas deslealtades. La deslealtad en tantos campos. La deslealtad del discípulo con el maestro. La deslealtad en un negocio que no cumple su palabra. Cuando hay un compromiso que se hace, un compromiso que se da, cuando se da ese compromiso, cuando se da ese compromiso, cuando se da ese compromiso y se falla la palabra, eso es un delito gravísimo ante Dios. La deslealtad. La deslealtad en un equipo en el cual alguien le está enseñando y la otra persona busca aprender para después, con lo mismo que está aprendiendo, darle la puñalada. Eso no es de Dios. Hay tantas formas de deslealtad. En el Edén de las Hespérides hay todo un seminario que se habla de la deslealtad, lo que es la lealtad y la fidelidad. Los invito a que los busquen y lo aprendan. Es importante aprender de ello. Ser leales es fundamental. El traidor es el peor elemento que puede existir en el cosmos. El traidor es de la peor especie que hay. No sean desleales jamás. Cultivemos la lealtad. No quiere decir que ser leales quiere decir esclavos para siempre, ¿no? Hay lealtades. Posiblemente de esto tendremos que volver a hablar también. Pero es menester desde ya aprender a que, así como en las notarías hay un compromiso, cuando se hacen unos pactos de palabra o de una acción, allá en esa notaría cósmica se hace un documento y quien no cumple con eso se le cobra.
Quien es desleal se le cobra. Hay hijos que son desleales con los padres. Hay parejas que son desleales el uno. Esas deslealtades se cobran muy caro. Hay discípulos que son desleales con su maestro. Y eso no es de Dios. Muy bien. ¿Qué sigue, mi querida Gran Mayar? Y finalizamos con la número 12, delito de la murmuración o difamación. Este delito es... Hay 3 delitos que la verdad no tienen perdón. Son remisibles, pero no perdonables. Y tal vez algún día explicaremos por qué. El primero es el robo. Podrá ser remisible, pero no perdonable. El segundo, y dentro del robo está la traición, para que lo sepan. La traición es una de las peores formas de robo. El segundo, el homosexualismo. El tercero, la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? El hablar, difamar de otra criatura. No necesariamente hacer calumnia. Difamar, hay difamación y calumnia. Difamar es hablar y hablar y hablar de alguien, hablar y hablar de alguien. Alguien comete un error y comienzan a repartirlo. La chismosa del barrio o el chismoso del barrio lo reparte por todas partes. Le afectó su honra. A menos que sea un peligro, que sea un ladrón o alguien que esté a la trinca por buscar dañar a otras criaturas, es nuestro deber advertirlo, ¿no? Ahí es distinto. Pero si es una persona que le pasó algo en la vida y estas otras personas comienzan a hablar mal de esa criatura, y peor aún si eso es una calumnia, eso es gravísimo, gravísimo ante Dios. En los tiempos de Moisés, la hermana de Moisés comenzó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y su karma fue la lepra. La lepra. Hoy nos decía el maestro Kellyon, el karma para estos se llama SIDA y otras enfermedades graves. Una criatura murmuradora de aquí no sale, aquí se queda. Cuidémonos de lo que hablamos de las demás personas. En esta difamación y calumnia, esto de difamar, está el chismoso. Fíjese que la vecina tal, 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 tal. Viva su vida. Deje que los demás vivan la de suya. Todo lo que son chismorreos caen en este campo.
No permitan vuestras mercedes volverse chismosos o pero aún difamadores y calumniadores. Recuerden que este delito no tiene perdón. Bien, bien, mis niños. Voy a tener espacio para 3 preguntitas y cerramos la clase de hoy, porque debo cuidar un poquitito mi salud. Adelante con las 3 preguntas, por favor. ¿Quién es la primera persona? Le damos la palabra a Rubillanira Riveros. Adelante. Adelante, Rubillanira. Eh, buen día lunar para todos los de la sala, buen día lunar para el maestro de Don Dagón. Harkali. Ay, maestro, ya me recuerda con mi voz. Gratitud. Maestro, bueno, estaba mirando o sea, lo que su merced estaba explicando y todas estas cositas que vuestra merced dice, habló una por una, pero entonces, ¿por qué? O sea, estaba mirando cada palabra y, por ejemplo, aunque la indiferencia atrae muchas cosas malas, y muchas de las cosas que están acá, que se fueron colocando una por una, entonces entre esas la indiferencia, porque hay veces se tiene que utilizar ser indiferente ante una persona para que aprenda a valorar, o sea, siendo malo, hay veces se utiliza este mecanismo para, para que la persona aprenda a valorar, o sea, la indiferencia a veces, En realidad ahí no hay indiferencia, hija. entonces, Mira, y ya te entiendo. Amor es ley, pero amor consciente, hija. Hay personas que la mejor forma de ayudarlas es no ayudarlas. ¿Me entiendes? Pero ahí no hay indiferencia. Ahí se ha medido y se ha dimensionado cuál es la mejor forma de ayudar a esa persona. No es indiferencia. Me explico, por ejemplo, el padre que está buscando ayudar al hijo. Y entonces el hijo, cuando está chiquito, se cae y el padre lo deja que se levante. No es porque sea indiferente, está pendiente a ver qué es lo que está haciendo, pero permite que se levante. Y él se acostumbra a levantarse por sus propios medios. Esa es una doctrina taoísta. Indiferencia, hay que entenderlo, indiferencia es que le importa un carajo. Hay una persona que se cayó, pues, problema de él. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me entiende? Indiferencia, el que va en un bus, por ejemplo, en un servicio de transporte urbano y hay una señora embarazada, pues, porta un carajo, siga de pie, yo voy aquí sentado. O una ancianita, o una persona que está con un éxito de salud, pues, problema de ella, yo sigo ahí sentado. Eso sí es indiferencia. ¿Ves la diferencia? ¿Sí me estás entendiendo, mi querida Harkali? Adelante. sí, sí, maestra, ahora sí. Bueno, otra cosita respecto a eso, dicen, si me cree que su merced habla de, a ver, espérame ya un segundito, de esta última que está hablando, cuando se habla de las personas y que pues ¿qué? Es malo. Entonces, esto sí ya es doctrinario, digamos, se dice que de la difamación. ¿Cómo se toma el hecho de que cuando una persona entra en proceso, empiezan a hablar de ella? Para mí sería en parte como difamar, o sea, como dice su merced, chismorreo, decirle, ay, mira, esa persona está en tal proceso, es que mire que no se le puede hacer esto, que mire que esto. O sea, ahí a mí me dicen que cuando la persona habla mal de la otra, se carga, lo limpia.
¿Sí? Licencieme, maestro, pero le voy a decir una cosa. Yo siento que eso para mí es bajarle la autoestima a una persona donde esa persona se siente tan mal, entra a un infierno mental y por eso las personas cuando entran en un proceso no salen. Entonces, no puedo entender, la verdad no lo he podido aceptar que hablen de uno, inclusive sale uno del proceso y la gente sigue con eso y hablando Póngame de un uno. ejemplo, sin dar nombres, póngame un ejemplo, yo le explico. O sea, por ejemplo, yo estuve en un proceso y es la hora que inclusive a mí acá, desafortunadamente, el pastor de mutantes habla mal de mí. Y con respecto a ese proceso, cuando a mí el maestro Samael ni siquiera, ni siquiera me dijo una palabra mala de mi proceso, sino simplemente me dijo, sígase limpiando, siga ayudando y, y en otra oportunidad le doy el simbre. Así me hizo como por 2 veces y en la tercera yo estaba pensando, no, eso no me va a dar simbre y en la tercera me dio simbre. Desde ahí he recibido muchas bendiciones de él, pero no he podido entender que hablar de uno sea limpiarlo y que eso esté bien aparente en ti para la doctrina. Para mí es bajarme la autoestima, No, para no, mí es bien, no, eso entrar no está en... no bien nunca, nunca eso es no bien, ni normal, eso no está bien. Esas personas caen en eso que se llama difamación. Eso no, ¿cómo va a estar bien eso? Y eso no es que esté bien. Y que la están limpiando, sí, la están limpiando, sí, pero no es porque estén obrando correctamente esas criaturas. Justamente eso es como el envidia limpia al envidiado, pero no es porque estén obrando correctamente los envidiosos. Justamente su karma es recibir la basura del otro. Y en este caso, que está así de lengón, la está limpiando, ese es su karma. La basura que su merced puede haber soltado, la reciben esas criaturas como karma. ¿Ya? ¿Queda claro, mi querida Arcali? Mm, bueno, Cuando- maestro, después hablaremos los dos, pero la verdad siento que a mí me baja la autoestima. He salido Por eso, adelante pero porque he ahí, tenido esa es mucha otra cosita. espiritualidad. Ahí, mi querida niña, recuérdeme en una conferencia futura, volver a enseñar, ya lo he enseñado, pero cómo subir los escudos para que eso no nos afecte, ¿ya? Y que las personas se lleven su basura, porque no están haciendo bien. Lea claro, las criaturas que hacen eso no están obrando bien y se están llenando de esa basura. ¿Bien? Bueno. Y sí, más adelantico hablaremos. Gratísimo, maestro. De todas formas estaremos hablando porque hay cosas que, bueno, yo lo viví y por algo lo digo, la experiencia me Claro, lo ha claro. dado. Pero mi espiritualidad creo que, pues por eso soy Harkali y he tenido el dragón Har del ayuno. O sea, guerrearla durísimo. Me ha tocado durísimo, pero Ujú. lo único que me queda siempre en alto es que recibo las bendiciones de Dios y es lo que más me interesa por el mostrar. Y eso es lo que importa. Muy bien. ¿Quién sigue? Le damos la palabra a Esperanza Echenique. Adelante. Adelante, Esperanza. Gratísima. Buen día, maestro. Una consulta, ¿cómo puedo hacer entender a unos niños de 10 a 11 años el respeto al derecho ajeno? Porque existe un juego entre unos estudiantes que pasó, suena el timbre y se golpean. Y el día de hoy un jovencito no toleró el golpe de una señorita cuando sonó el timbre en su espalda y los dos se agarraron a golpes. ¿Qué se puede hacer, maestro, para que entiendan el Sí, respeto al derecho ajeno? esos dos niños, si tú eres profesora o algo así, pónganlos, hágalos
sentar frente a frente. Incluso hay una técnica, la técnica del taburete, ¿no? Eso como que se ponen los taburetes como de espaldas, el uno contra el otro, y la persona se arrodilla el uno frente al taburete y el otro también, como así como en esos reclinatorios que hay en las iglesias, de tal manera que se tengan que apoyar sobre el taurético. Si no hay taburete, pues tocará así de frente a frente, pero es mejor así porque de alguna manera como que los tiene uno frenados. Y comience a mirarse primero a los ojos, ¿sí? Primero los ojos. Y a sentir lo que el otro sintió con lo que le hicieron. A ponerse en el lugar el uno del otro. Que la muchachita se sienta lo que él, como si fuera él, y que él sienta como si fuera ella. O sea, aprender a ponerse en el lugar de la otra persona. Y que cada uno al hacer eso comience a sentir lo que sintió por lo que le hicieron. Y entonces que le comience a pedir disculpas o licencia. Pero ya es no unas disculpas falsas, sino sintiendo de acuerdo a lo que ellos sintieron. Pero eso primero hay que dejarlos unos buenos minuticos así, como arrodilladitos, mirándose y poniéndose en el lugar de la otra persona, poniéndose en el lugar de la otra persona, poniéndose en el lugar de la otra persona. De esa forma van desarrollando un don de empatía que es fundamental y es el principio de aprender a cambiar defectos al por mayor, ponerse en el lugar de la otra persona. Esa es mi contesta, mi querida Esperanza. Gratísimas, maestro. Bueno, hay una tercera pregunta. Por ahorita ya no hay más levantadas, maestro. Bueno, entonces hasta aquí fue la clase.